Continuando con nuestros elementos arquitectónicos, seguiría la bóveda. Y una bóveda, por definición, es una estructura formada por la proyección o repetición de un arco. Con esta imagen, espero te quede más claro. Tenemos un pilar, tenemos otro pilar y tenemos un arco, pero hay muchos arcos pegaditos o unidos. A eso se refiere con la proyección de un arco. Y a eso es a lo que se le conoce como bóveda. Te pongo algunos ejemplos de bóvedas que tú conoces y todos los techos de nuestro centro escolar, como tienen arcos en una orilla, se vuelven bóvedas todos los techados de cada uno de los salones. Al fondo también ves el techado del patio principal y esa también es una bóveda. Una de las bóvedas más famosas del mundo es esta, la bóveda de la Capilla Sixtina. Hoy ya no te acepto que le digas techo. Es una bóveda, es una estructura circular o curva que cubre el techo. Y ahí es donde están los frescos de Miguel Ángel. El juicio final, que es el que ves al fondo en el altar, y arriba está lleno de frescos, donde el más famoso es el que está en el centro, que es la creación de Adán. En el Vaticano, que por cierto es un país independiente, pero que está unido geográficamente con Roma, tú entras aquí donde inicia la circunferencia, tú entras por una calle que se llama la Vía de la Conciliación y aquí entras al Vaticano. Al fondo encuentras la Basílica de San Pedro, pero en esta zona que te marqué con una flechita, encuentras la famosísima Capilla Sixtina, que es esa que estás viendo en la imagen de la izquierda y es donde los papas, el papa o el papa en turno junto con los cardenales toman misa de forma diaria. El techo de la Capilla Sixtina es una bóveda. Entonces, de hoy en adelante en examen, ¿en qué parte se encuentra de la Capilla Sixtina? ¿En qué parte se encuentra la creación de Adán? En la bóveda. Ahora, igual que con los arcos, pues depende del arco que se proyecte, va a formar distintos tipos de bóvedas. Cuando se proyecta de forma vertical es una bóveda de cañón y ahí ves varias, como la que dice de cañón apuntada, de cañón peraltada, porque lo que cambia es el tipo de arco que es y de ahí encuentras otros tipos de bóvedas que también podríamos checar, aunque la más importante sería la bóveda de cañón y la bóveda de crucería que vamos a utilizar posteriormente ahí la tienen, en el arte gótico, ¿ok? En estas imágenes te pongo cómo se ven las bóvedas por dentro, desde una bóveda de crucería, bóvedas distintas, hasta una bóveda de cañón normal con distintos adornos. Entonces, estos serían bóvedas. Todo este tipo de techados son bóvedas. El siguiente elemento arquitectónico es la cúpula. La cúpula se define como estructura formada por la rotación de un arco sobre su eje. Aquí haces girar el arco y hace una como capucha que cubre una parte de un edificio. A eso se le conoce como cúpula. Del lado izquierdo tienes dos cúpulas que vamos a ver ahorita con más detalle. La de arriba es la de Santa María de las Flores y la de abajo es la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La primera de las dos cúpulas es esta. Se encuentra en Florencia, Italia, y se llama Cúpula de Santa María de las Flores porque así se llama la iglesia en donde está. Es una cúpula súper famosa porque con esta cúpula se marca el inicio del Renacimiento en Italia. Fue hecha por Filippo Brunelleschi y fue un reto para la arquitectura. Entonces esta cúpula roja también se llama el Duomo y este es el monumento más emblemático de Florencia, Italia. A continuación, la otra cúpula se encuentra en la Basílica de San Pedro. En las diapositivas anteriores te enseñé el Vaticano, la calle que viene de Roma, y al fondo se veía la Basílica de San Pedro. Es esa iglesia que estás viendo ahí. Y esa cúpula azul es muy famosa también. Representa o está hecha más bien por varios artistas del Renacimiento, entre ellos el que hizo el nacimiento de Venus, que es Botticelli, y también tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel, que contribuyeron en la construcción de esta cúpula y también en su decoración interna. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos la vista interna, la del lado izquierdo es la vista interna
de la cúpula de Santa María de las Flores y la del lado derecho es la vista interior también, pero de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Esta cúpula que te estoy presentando aquí es la del famoso Panteón de Agripa, que también ya vimos cuando vimos los órdenes arquitectónicos. Observa la imagen de la izquierda y en la fachada hasta afuera ves las columnas que te enseñé. Cuando tú entras al edificio, algo muy característico y que es impresionante del edificio es esta cúpula tan grandota que tiene con un hoyo en medio que es un óculo y es una de las más grandes que existen. Estas otras cúpulas también son muy famosas. La de la izquierda es la cúpula dorada que se encuentra en Jerusalén y las de la derecha son unas cúpulas azules que identifican Santorini, una isla griega que se ve la verdad padrísimo. Yo el día que pueda me iré a viajar hacia allá. Y a continuación te pongo del lado izquierdo las cúpulas de la iglesia de San Basilio en Moscú y del lado derecho está otra cúpula que es de la iglesia de Santa Sofía en Estambul, Turquía. Entonces son algunos ejemplos de edificios muy famosos que tienen cúpulas de distintas formas y que es importante que empieces a ubicar. El siguiente elemento arquitectónico es un pináculo. El pináculo se define como estructura en forma de cono o pirámide que adorna un edificio. Igual cubre una zona, es una parte o un tipo de techo. Y aquí te estoy poniendo unos ejemplos de pináculos. Casi todas las iglesias góticas lo van a tener. En esta diapositiva te pongo del lado izquierdo la impresionante Catedral de Milán, en Italia, que tiene muchos pináculos que la identifican. Y del lado derecho te pongo la Catedral de Nuestra Señora de París, que tiene algunos pináculos, pero sobre todo tiene uno que es el más grande, que fue totalmente quemado en el incendio del año pasado. Salió en las noticias y todo el tiempo te estaban poniendo ese pináculo tan grande que fue quemado. Sus torres, que las ves del lado izquierdo, son mochas, o sea, no tienen pináculos. Otras catedrales del arte gótico, desde su fachada, las dos torres tienen pináculos. Por último, pasamos a las techumbres. Las techumbres son todos los demás techos que conozcas. Por ejemplo, este techo que estás viendo ahí, pues es un techo de dos aguas y es muy común en las primeras casas que aparecieron. Pero, por ejemplo, en esta imagen tenemos arriba del lado derecho un techo de 4 aguas. O en las otras dos imágenes, techos de varias aguas, o sea, tienen aguas a desnivel de distintas maneras. Pues con esto estamos terminando los elementos arquitectónicos que venían en la parte de sostenidos. Vimos arco, bóveda, cúpula, pináculo y techumbres, que quedamos que son, todos los demás van a entrar en categoría de techumbres. Yo te puse unos ejemplos, pero todos, cualquier otro sería techumbre. Y también recuerda que en la categoría de arcos entran los famosos arcos del triunfo. Bueno, te dejo un video más donde vamos a ver lo que nos falta de arquitectura.